Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ya tienen sus Biblias en su celular, tienen sus Biblias en papel. Recuerden que a veces las celulares se les agota la batería y quedamos pues sin... Entonces Tengo una pregunta para ustedes. ¿Escucharon lo que estuvo leyendo la pastora Paulina? ¿A qué se refería? Muy bien, otra. ¿Qué vieron en ese pasaje? Como problemas, ¿cierto? Como tribulación, como dificultades, ¿cierto? Es algo de lo que no nos gusta hablar mucho. Dijiste angustia, ¿cierto? Yo vengo, hermanos, a hablarles de eso, pero no es para angustiarlos, hermanos. Vamos a mirar la situación de este mundo en el que vivimos y vamos a mirar cómo Dios en este mundo nos protege y cómo en este mundo tenemos que hacer un trabajo. Y si ustedes miran esta ilustración, hay una avecita, y yo quiero que ustedes se la imaginen, ¿no? Cantando. A veces cuando hay árboles escuchamos los pajaritos cantar y decimos, qué hermoso canta ese pajarito, qué lindo él canta, nos deleitamos con su canto, y cuando vamos a mirar, el pajarito está posado sobre un cable con espinas y tiene que andar con muchísimo cuidado para no hacerse daño, ¿no? Y hablando de las aves, a veces las aves se hieren, ¿no? Se hieren cuando ellos encuentran cercas que son eléctricas o son con espinas. Las avecitas muchas veces se salen lastimadas, ya mueren. Pero imagínense esto, el ave está cantando, está muy linda, está haciendo lo que tiene que hacer, pero está plantada sobre un sitio en realidad peligroso. Y quiero que pensemos, hermanos, en este momento en nuestro mundo. Y quiero hablarles de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y hay unos peligros que azotan o que amenazan la Tierra. Y los científicos, por ejemplo, Steve Hopkins, él ha hablado de algunos peligros. Él dice, bueno, él lo ha hablado como científico, dice ahí, la Tierra va a tener unos problemas, ¿no? Y él menciona unos y yo menciono otros. Hay uno que está muy en boga ahorita, en estos tiempos, y es el calentamiento global. Nosotros en el siglo pasado y este siglo hemos quemado muchísimo petróleo. Yo digo hemos quemado porque es que mis abuelos en el campo, ellos usaban lámparas Petromax que usaban petróleo. Y nosotros usamos el petróleo para iluminarnos, para hacer mecheros e iluminarnos en el campo, ¿cierto? Y mi papá usó reverberos. O sea que yo también quemé gasolina, ¿cierto? Y salía un humo negro. Y ese humo ha ido... Y el humo que todos nosotros hemos quemado en los carros y las fábricas ha ido acumulándose en la tierra, en la atmósfera, junto con muchísimos químicos de la industria. Toda la comodidad que tenemos nosotros, estas sillas tan bonitas, el plástico que adornan nuestros equipos, casi el 80% de las cosas que están en casa nuestra son derivados del petróleo o han usado petróleo. Y yo que ando en bicicleta, que no contamino, ¿no? Debo decir que se han hecho estudios y pues el que anda en bicicleta ha consumido el equivalente a un barril de petróleo, porque la bicicleta también tiene cauchos, también tiene gomas, se ha usado energía para el hierro, todo eso ha consumido gasolina. O sea, nadie puede decir que no hemos consumido, ¿no? Obviamente muchas empresas consumen
muchísimo más, y lo que yo he hecho es insignificante, ¿cierto? Pero la Tierra ha sufrido este efecto. ¿Y qué problemas tiene ahorita? ¿De qué se nos habla? De que los polos, por ejemplo, se están derritiendo. Es comprobado. Es un hecho científico. Cuando los polos se derriten, el mar sube de nivel. ¿Y qué ocurre cuando el mar sube de nivel? Pues simplemente que va subiendo y va cubriendo áreas como el agua que se derrama en un platón, para poner un ejemplo. Y hay ciudades que ya están sufriendo este efecto. Yo tengo intereses en Miami, porque allá está mi jefe, y Miami, por ejemplo, tiene un problema en ciertas épocas en que hay luna llena, en que el mar se mete y llena de agua muchos barrios, se mete por las alcantarillas y llena de agua algunos sectores. Y el gobierno está pensando, está en estudios, decir, bueno, vamos a comprar todas esas casas que son muy bonitas, las vamos a demoler y vamos a entregarle ese terreno al mar. Eso es en Estados Unidos, que ellos planifican mucho. En nuestros países de Sudamérica, pues van sucediendo las cosas y ya veremos qué hacemos, ¿cierto? Y obviamente este calentamiento global produce en algunos lugares inundaciones, produce cambios climáticos, y en otras partes producen sequías, ¿cierto? Y en estos días en Colombia tuvimos una tragedia inmensa, ¿cierto? En el sur de Colombia, en Mocoa, porque llovió en 2 o 3 días lo que llueve en un mes. Y en el Perú, ustedes vieron las noticias, ya tenemos hermanos cristianos que sufrieron esto. Hubo lluvias que arrastraron puentes, hubo deslizamientos, quedaron pueblos aislados y hubo gente muerta y muchos animales, bueno, mucha catástrofe. Esa es una de los, digamos, peligros que enfrenta el mundo. ¿Qué otros peligros enfrentamos, hermanos? Armas nucleares. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el 1700 no había armas nucleares? Las armas nucleares aparecen en 1945, aproximadamente. Es cuando estallan las primeras bombas en Japón. Empezaron siendo 2 bombitas. Y resulta que muy poderosas, porque destruían ciudades de tamaño mediano, muy poderosas. Desde esa época, hermanos, hasta hoy, hay actualmente 15.600 bombas nucleares. Piensen en eso, y cada bombita de esas algunas son 1000 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki, algunas son 2000 veces más poderosas, otras son 3000 veces más poderosas, ¿no? Es como estar en un campo minado. Se reparten más o menos el 92% entre Estados Unidos y Rusia, las potencias. Y el resto, que son aproximadamente 1330, las poseen otros países. Por ejemplo, las tiene en Pakistán, las tiene la India, las tiene Sudáfrica, Francia tiene, Irán está tratando de desarrollarlas, Israel dice que no, pero dicen que sí, que tiene más o menos como unas 80, pero la idea es que hay unos países que cada uno tiene de a 200 bombas cada una, y con las instalaciones completas para poder enviarlas y destruir. Y hay un señor, ¿no?, que ustedes lo han oído, que está en un país que es Norcorea, ¿no?, Corea del Norte, que tiene al menos, él no es tan rico como los otros, él tiene al menos 10, ¿no?, 10 bombitas. Pero yo quiero que ustedes piensen en esto, ¿no?, y no es para asustarnos. Bueno, nosotros hemos vivido muchos años bajo esta amenaza y ya nos hemos acostumbrado, la verdad. Es como cuando uno vive en un campo minado y uno, pues, la esperanza que tenemos, hermanos, es que esas bombas estén en manos de gente responsable, como ha sido hasta ahora. Ha habido gente muy responsable que ha sabido manejar los conflictos y no ha habido necesidad de usarlas. Pero ocurren cosas, hermanos. Por ejemplo, cuando el Imperio Soviético se derrumbó, muchas bombas quedaron en países que se liberaron. Y
y Rusia hizo una negociación para hacer que le devolvieran las bombas para ellos guardarlas, pero algunos países no devolvieron. Bueno, hay muchas circunstancias que hacen que de pronto tantas bombas, alguna pueda perder el control. Es muy difícil. No quiero que ustedes se me asusten, ¿no? Es simplemente decirles que eso es lo que enfrenta el mundo, ¿no? Hay una dificultad en esto, pero como les digo, la gran esperanza que tenemos es que todo esto esté en manos de hombres que Dios esté guiando y que no haya necesidad de llegarlas a usar, ¿cierto? Steve Hopkins dice que otro problema son los virus letales. Las bombas requieren grandes instalaciones. Los virus se pueden producir en laboratorios sencillos. Y hemos visto el efecto de esto, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan del ébola en África. Ahorita en Yemen hay una epidemia de cólera muy grave. Y hay muchos peligros. Y volvemos a pensar que además está lo que ocurre siempre en el mundo, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, lluvias intensas, desbordamientos y también el terrorismo, ¿no? Que lo quiero montar, que está muy en boga hoy, que es el pan de cada día. Yo creo que todos nosotros estamos acostumbrados ya, ¿no? A oír que una persona se explotó y mató 80, una persona se explotó, mató 50, y a la final nos vamos acostumbrando. Y decimos, bueno, bendito Dios, protégenos y seguimos para adelante, ¿cierto? Pero esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad de lo que enfrenta nuestro hermoso globo terráqueo. Es lo que nos está enfrentando. Y lo más curioso, hermanos, es que en todo esto que estamos hablando, en los desastres y todo, hay hermanos cristianos que o mueren o van sufriendo, ¿no? Y hablemos de peligros más cercanos, lo que daba la pastora Paulina hace un momentico. Ya esto, olvidémonos de lo otro, confiamos en que Dios nos va a proteger, en que hay hombres que son bien fríos y que Dios los está guiando. Pensemos, hermanos, en peligros más cercanos. Tenemos la inseguridad, ¿no? Tenemos los accidentes, tenemos las enfermedades, ¿no? Tenemos el desempleo. Es un peligro que nos acecha, que siempre tenemos ese temor, ¿no? Está la soledad y también está un peligro que siempre nos acecha, que es el de las guerras, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí en Colombia una guerra, y cuando estamos solucionando la guerra en Colombia, nos aparece que el país vecino se viene abajo y prácticamente está en una situación de guerra, ¿cierto? Fíjense cómo hay peligros que van ocurriendo. Y lo que quería decirles, por favor, ¿cómo están? Espero que no estén muy desanimados, no es mi intención, es mostrarles el panorama, ¿cierto? Yo pienso que ustedes pensamos en esto, y como cristianos, hermanos, enfrentamos un mundo hostil. Esa es la realidad, lo que quería mostrarles. En Mateo 24, que es un pasaje bien paralelo al que leyó la pastora Paulina, el Señor Jesucristo nos habla de unas condiciones bien complicadas que están en el mundo. Los invito a que vayamos a Mateo 24, mis hermanos. Están ahí en Mateo 24, Mateo 10, que es donde vamos a estar. En Mateo 24 el Señor Jesucristo nos habla de las condiciones que nos rodean. Veamos, por ejemplo, el versículo 4. Les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sí? Él habló de falsos maestros. El versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nos habla de guerras, ¿no? Dice, se levantará nación contra nación. Oiréis de rumores de guerras. Nos habla de desastres naturales. En el versículo 7 dice que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En el versículo 12 nos dice que la maldad se multiplicará, ¿no? Dice la maldad se multiplicará. Y
Más adelante dice que el amor se enfriará. Miren lo interesante, ¿no? El amor se va enfriando. Qué bonito es cuando uno ve gente amorosa, que uno lo atiende, que lo cuida. Yo en bicicleta, por ejemplo, bendigo y oro por las personas que se detienen cuando yo voy pasando. En ciertos sitios ellos tienen, no hay semáforos y tienen que, alguien tiene que detenerse. Y siempre hay conductores que se detienen. Y yo digo, qué bonito. Yo oro por esas personas inmediatamente. Digo que hacen el mundo mejor. Pero el Señor dice que ese amor se va apagando y se va aumentando la maldad. Y más adelante, en Mateo, el mismo Mateo dice que podemos enfrentar eventualmente la persecución, ¿no? Dice que, y eso lo explica un poquito mejor Mateo 10, dice que seremos llevados podemos eventualmente ser entregados, podemos eventualmente ser torturados y podemos eventualmente ser matados. Es lo que está diciendo, son palabras del Señor Jesucristo que se las dijo a sus discípulos. Puede ser, hay cristianos que hemos vivido muy bien, hay cristianos que han muerto de viejitos, la mayoría, pero eventualmente a algún cristiano Dios le dice, bueno, vas a tener que dar testimonio por mi nombre. Y lo hemos visto en estos años, en el Oriente Medio hemos visto que muchos cristianos han tenido que escoger la muerte, ¿no? Y lo han hecho, conforme dice el Señor, han decidido dar un testimonio del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo se siente, no? Vuelve la pregunta, de pronto los estoy asustando mucho, de pronto usted dice, pare del mundo, ¿no? Me quiero bajar, ¿cierto? Me quiero ir de este sermón, en mi casa tengo algo que hacer. Esa puede ser una actitud, pero sabemos, hermanos, que no nos podemos bajar, ¿cierto? O tenemos esa otra actitud, y es que vamos a seguir a Cristo, las instrucciones de Cristo, que nos dice cómo vamos a vivir en este mundo hostil, ¿no? Pero en el que vivimos, que es bonito, que respiramos, que tenemos la comida, que el sol brilla, que hay tantas cosas hermosas a pesar de los peligros que les he mencionado. Y quiero que pensemos un momento en esto, en que hermanos, no nos desanimemos, sino que vamos a seguir a Cristo. Y tengan en mente las cosas que les he mencionado, porque el Señor Jesucristo nos da unas instrucciones. En Mateo 21:9, que es muy paralelo a Mateo 24, es lo mismo, el Señor Jesucristo dijo algo. Cuando hagáis de guerras, de sediciones, dijo, no os alarméis. No os alarméis, hermanos. Dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Es necesario. ¿Por qué es necesario, hermanos? Debido a la maldad humana. Dios no está provocando esto. Dios no nos está poniendo a pelear. Pero el pecado, hermanos, produce esto, las guerras. Hay injusticias. Hay gente que quiere liberarse, y cuando tomamos la ley en nuestras manos producimos dolor y podemos sufrir. Y muchos de nosotros hemos sufrido la violencia, ¿no? No es algo sencillo, pero el Señor dice, no os alarméis, es necesario, nos puede pasar. ¿Por qué debemos estar tranquilos? Y aquí quiero hablar un poquito de lo que dice Romanos 6. En Romanos 6, Pablo dice algo. Él se esfuerza por explicarnos y voy a ir muy rápido aquí, que hermanos, estamos unidos a Cristo. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, cuando tú lo aceptas como tu Señor, cuando tú quieres seguirlo, quedamos unidos a Él. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice que cuando somos bautizados, cuando estamos en el bautismo, somos unidos a Él
en su muerte. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros técnicamente, hermanos, legalmente hemos muerto. Con Cristo estamos muertos. Y Pablo nos dice que cuando Cristo resucitó, después de 3 días, nosotros también con Él resucitamos a una nueva vida. Básicamente, nosotros hemos muerto con Cristo. Y estamos en una nueva vida en este momento. Una vida en la que, de corazón, en nuestra mente, seguimos a Cristo. Lo queremos seguir, es nuestro Señor, es nuestro hermano, tenemos el Espíritu Santo y estamos en una nueva vida. Nuestro cuerpo a veces nos incita a pecar. La sociedad nos incita a pecar. Ustedes saben que uno está en el computador, en la televisión, los amigos. Todo un ambiente hay que nos está incitando a pecar. Y a veces pecamos, hermanos. A veces decimos cosas que no debemos decir. A veces pensamos cosas que no debemos pensar. Pero el cristiano que está siguiendo a Cristo siempre está diciendo: yo te estoy siguiendo, Señor. Caí, perdóname. Y seguimos adelante. Y va a llegar un momento, mis hermanos, en que va a llegar la plenitud de nuestra resurrección. Ahorita estamos en nueva vida, pero va a llegar un momento, dice la palabra, en que cuando Cristo se manifieste, nuestra naturaleza será cambiada. Tendremos un cuerpo espiritual. Y en ese momento, el pecado ya no volverá a intentar enseñorearse de nosotros. Y Satanás, el que también nos incita, será puesto a un lado. Ya quedaremos libres de pecado. Pero en este momento estamos en el camino. Pero como les digo, hermanos, técnicamente hemos muerto en la cruz con Cristo. Y obviamente ahora vivimos como Cristo, vivimos para Dios y somos justificados en Cristo Señor. Y en Colosenses 3:3, Pablo nos insiste en esto, ¿no? Él dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es muy interesante, hermanos, porque, miren, no importa lo que nos pueda pasar, mis hermanos. En este mundo nos puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Lo que yo siempre oro por la iglesia es que nos proteja, que nos cuida, que todos muramos de viejitos, ¿sí? Que todos lleguemos a una edad avanzada. Pero estamos en el mundo. Y yo ando en mi bicicleta y a veces salgo tarde de la iglesia y yo digo, bueno, yo salgo de la mano de Dios, ¿sí? Yo he estado estudiando la palabra. Dios mío, cuídame, pero que se haga tu voluntad. Y lo mismo le pasa a usted que anda en Transmilenio, usted que anda en su carro. Ninguno está más seguro que otro. Y si algo llega a pasar, hermano, tranquilo. Yo lo que yo digo, pienso para mí, es solo para mí. Digo, si algo me llegara a ocurrir, sé que estoy en Dios, sé que tengo esperanza, sé que mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo el Señor Jesucristo en la lectura inicial? Dijo: no teman, hermanos, a los que pueden destruir el cuerpo y el alma. Eso es todo lo que pueden hacer. Teman, dice, a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma del infierno. Pero con nosotros eso no va a pasar. Antes bien, nuestra vida, esa vida que tenemos escondida con Dios, va a ser dada en toda su plenitud. Y Pablo lo dice de nuevo con mucha claridad: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Pregunta: ¿cuál es mi vida? Uno se puede confundir, hermanos. A mí me gustan mucho las cosas electrónicas, los televisores, las cositas así técnicas. Y en un momento llegué a pensar que eso era mi vida. Mi vida es estas cosas. Para una persona puede ser los carros, ¿no? O la riqueza.
¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo más importante? Dice Cristo, nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él, hermanos, y está en Él segura. No importa lo que le pase, hermanos. No importa lo que nos pueda pasar. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y Cristo está vivo, hermanos. Espero que esto los esté animando, ¿no? Que no tengamos temor. No, tengamos esa confianza, mis hermanos, en nuestro Señor. Confíe en el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y sígalo. Y sígalo. El Señor Jesucristo dijo, miren, cuidado, cuidado, hay muchos falsos maestros. Y uno de los mayores problemas que tenemos que lidiar en la iglesia es a veces las enseñanzas equivocadas de ciertas personas que enseñan cosas que no son, enseñan cosas que pueden confundir a los hermanos o los pueden hacer sentir desanimados. Y pues, ¿cómo combatir esto? Pues simplemente les decimos, Jesucristo es el buen pastor. Sigámoslo a Él, ¿no? ¿Y cómo sabemos lo que Cristo dice? Hermanos, tenemos 4 evangelios. Leámoslos con cuidado. Jesucristo habla de sí mismo en Juan 10 y dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Procuremos, hermanos, conocer a Cristo. Vean, más que conocer un pastor, conozca a Cristo, ¿sí? Más que usted apegarse a un pastor, apéguese a Cristo. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo no seguirlo cuando Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y dio su vida, nos salvó y nos representó? Y nos representa en este momento con su Padre. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros tenemos, hermanos, un curso que es el de CIPEP, ¿no? Que estudiamos Mateo, precisamente el libro de Mateo. Los invitamos a que, si quieren estudiar en profundidad, estudiemos este curso. Vamos a ver cómo vamos a aprender de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos hacer, mis hermanos? Tenga mucho cuidado, ¿no? Hay lobos rapaces. Y esa es una continuación de lo que yo decía, hermanos. Pablo lo advirtió, el apóstol Pablo. Él dijo, cuando estaba dejando una iglesia, dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y es que mucha gente se da cuenta, hermanos, que tener influencia sobre las personas produce dinero, produce riqueza. Créame que sí. Que mucha gente estudia y dice, bueno, tengo muchas personas, puedo vivir muy bien. Y les enseño, los mantengo hipnotizados, enseñándoles evangelio de prosperidad o enseñándoles cosas que el Señor Jesucristo no dice. El Señor Jesucristo sí protege, sí ayuda. Yo puedo testificar de eso en mi vida. Siempre ha estado conmigo, protegiéndome. Pero también Él dijo que tenemos que tomar, hermanos, la cruz de Él y seguirlo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo les doy mi ayuda para vencer al mundo. Y en Romanos 16 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Hace cuánto tiempo fue escrito esto? Casi 2000 años, ¿cierto? Y fíjese cómo esto es una total realidad. Pastores que viven para sus propios vientres y para eso no tienen temor de engañar, de decir mentiras tan evidentes que uno a veces
Nos da vergüenza ajena a veces de ciertas personas que manipulan la palabra, hermanos. Yo los invito, mis hermanos, a que miremos bien a quién seguimos, qué escuchamos en la semana, qué pastores escuchamos. Yo no quiero, hay buenos pastores, no quiero hablar mal de todos, hay buenos pastores, hermanos. Hay gente que enseña muy bien, y con mi esposa pasamos mucho tiempo yendo a muy buenos pastores cuando estábamos entrando en la gracia, fue un camino. Hay gente que es muy buena y inspirada por Dios, pero también hay personas que engañan. ¿Cómo nos damos cuenta? Estudiando la palabra. Y por eso, hermanos, yo he colocado aquí nuestro sitio web. Anótenlo, hermanos, o tómenle una foto. Se llama Comunión de Gracia Internacional, viviendo y compartiendo el Evangelio. Usted lo coloca en el computador, sale la página y usted ahí puede estudiar muchísimos temas basados en la palabra, basados en personas que estudian la palabra y que no están buscando obtener provecho, sino más bien enseñarle, instruirlo, guiarle, mostrarle su potencial, mostrarle cómo puede estar usted unido al Señor Jesucristo. También puede digitar comuniondegracia.org y llega al mismo sitio. Está en español. Y bueno, si usted sabe inglés, pues también ahí está la página en inglés. Y puede usted estudiar lo que enseña nuestra iglesia. Yo le recomiendo esta página, y aunque también tengo que decirle que ustedes son libres, ¿no? También de oír pastores, si ustedes ven que son recomendables, si su espíritu les dice que está bien, yo tampoco le estoy aquí prohibiendo. Pero sí, hermanos, tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado. Mientras el mundo está en estas dificultades, nosotros tenemos que estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Hermanos, que tenemos que ser la sal y la luz de la tierra. Si la maldad se va aumentando, mis hermanos, ¿qué detiene esa maldad? Pues nosotros los cristianos. ¿Cómo? Pues hermanos, hay muchas formas. Con el ejemplo, los casados, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo la tratamos? ¿Bien? ¿O toda la cuadra nos escucha pelear? Ahí está don Cristóbal peleando con la esposa otra vez, ¿no? Y estoy a 5 casas de distancia, ¿cierto? No me ocurre eso, por favor, ¿no? Es solo un ejemplo exagerado, ¿no? No, pero ¿qué tal que pasara eso, ¿cierto? Que demos ese mal ejemplo de pelear en la casa y todo el mundo se entere. Mal ejemplo. ¿Qué tal que nos vean llegar, como ocurre en mi barrio mucho, que a las 11, 3 de la mañana pasa gente cantando, ¿no? Ando volando bajo, ¿no? Y sabemos que es Don Liborio, ¿no? Que él pasa a esa hora cantando ando volando bajo, ¿cierto? Buen tipo, ¿no? Pero pues como cristiano sería mal ejemplo, ¿cierto? No es luz. Como jóvenes, ¿cómo nos comportamos? Y de nuevo, hermanos, esto no es para hacerlos sentir culpables acerca de ustedes cómo se comportan. Yo mismo tengo dificultades en mi trabajo, tengo dificultades con mi lenguaje, tengo dificultades de pronto con los temas. Uno tiene que estar muy cuidadoso porque nuestra naturaleza humana está ahí, dispuesta a salirse, hermanos, dispuesta si le damos lado, a ver cómo nos lleva al pecado. Y témanle al pecado, hermanos, témanle al pecado. El pecado produce consecuencias pavorosísimas, y bueno, hay muchos casos en Bogotá que ustedes han visto de personas que se han dejado llevar por el pecado, han cometido asesinatos, han involucrado a la familia sale a defenderlos y todo el mundo resulta enredado. El pecado es terrible, hermanos. No juguemos con el pecado. Yo siempre digo algo con mi esposa, que siempre estamos hablando de que siempre uno como hombre dice,
bueno, puedo, y lo voy a llevar por su nombre, puedo adulterar, ¿no? Alguien más me gustó aparte de mi esposa. Y yo digo, no, yo no voy a jugar con eso. ¿Saben por qué, hermanos? Vean, les voy a decir brevemente qué es lo que pienso. Voy a hacer llorar a mi esposa. Y ella está feliz conmigo, es la que me sirve. Voy a darle mal testimonio a mi hijo. Ya le he dado mal testimonio, quizá no he sido el buen padre que le esperaba. Y si yo hago una cosa de esas, acabo de dañar mi hoja de vida con él, ¿cierto? Si, fíjense en mi caso, la iglesia se entera. ¿Cómo se sentían ustedes? Totalmente desanimados y escandalizados. Fíjense, algo tan sencillo, el efecto tan poderoso. Es como una bomba el pecado, hermanos. No pequemos, hermanos. No lo hagamos de ninguna manera. Y les podemos poner miles de ejemplos. El pecado tiene un efecto muy grande. No solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que nos rodean y produce cantidades de males, hermanos. A un asesinato. Bueno, no juguemos con eso. Es del diablo, es de Satanás. No juguemos con eso. Seamos más bien luz, una luz que ilumine, que esté elevado, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Haga buenas obras. Hay veía yo un cuadrito que decía, yo no puedo cambiar el mundo, pero al que ayudo, sí le puedo cambiar el mundo. Al que ayudo, de pronto sí le puedo cambiar las circunstancias, un poquito. Que nunca se nos, digamos, no puedo hacerlo, no es posible. Estemos siempre, mis hermanos, dispuestos a ayudar. Que, hermanos, qué bonito cuando la sal es usada para hacer que una sopa sea más deliciosa, que algo sea rico, ¿no? Y qué triste cuando la sal se ensucia, ¿no? Y se nos cae al piso y tenemos que recogerla en el recogedor de basura y tirarla. A mí me ha pasado que se cae al piso la sal y me duele, ¿no? Porque digo, en la sopita hubiera sido rico. Lástima, se contaminó, se perdió, ¿cierto? Que a nosotros no nos ocurra eso, mis hermanos. Miren que el Señor Jesucristo en Mateo 24 está hablando de un montón de cosas, ¿no? Terribles, las guerras, las hambres, bueno, todo esto que les estoy hablando, y Él dice algo, ¿no? Bueno, entonces los cristianos se van a esconder, se van a ir a un desierto y se esconden y se pierden, ¿cierto? Porque eso está difícil. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y es como si Dios le dijera, vea, hermano, si usted no predica, entonces puede demorar más, ¿cierto? Si nosotros predicamos, cumplimos todo esto y viene el fin. Y el fin es bonito, es la venida del Señor Jesucristo. Entonces hay una fuerte motivación de que el evangelio del reino, hermanos, debe ser predicado. Porque es una condición para que venga el fin. Y en Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, Él les habló diciendo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, tengo toda la autoridad, yo soy Dios, tengo todo el poder. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hemos hablado de cosas difíciles, ¿cierto? Pero no es para escondernos, no es para irnos a un sitio de seguridad. Hablaba que en Estados Unidos, bueno, en toda Europa hay gente que, hay empresas que venden búnkers y dicen, bueno, uno va allá y dice, señor, es que a mí me da miedo la bomba atómica, yo, ¿qué hago? Y pues le vendemos un búnker, ¿no? Y se lo instalan en la casa, una cosa que está como a unos 10 metros
de concreto, bien bonita ahí, con su neverita, y ahí puede uno guardar sus bulticos de arroz, sus papas, bueno, y pues supuestamente si algo cae, pues no le pasa nada, ¿cierto? Pues, pero hay gente que compra esto para todo el negocio. Al cristiano Dios no le manda a hacer eso. ¿Qué es lo que le dice? Id y haced discípulos, hermanos. Es una condición del Señor para el fin. Él dice, prediquemos el Evangelio. Tenemos un trabajo que hacer, mis hermanos. Tenemos un trabajo, tenemos que estar haciendo discípulos. Y eso ha estado hablando nuestro pastor Héctor. Un consejo, hermanos, final, ¿no? Hermano, no se cargue usted del mundo solo. Resulta que ahorita con los medios de comunicación, con el internet y todo, uno ve muchas noticias, ¿cierto? Muchas noticias. Inclusive hay gente que comete sus crímenes y los sube a YouTube y los sube a redes y uno puede mirar crímenes en directo. Yo le diría, hermano, no lo haga. El Señor Jesucristo dijo, la maldad va en aumento. Entonces, hermano, tranquilo. Tranquilo, en estos días siempre uno está oyendo noticias terribles. Siempre uno está oyendo cuando ya hubo alguna persona que robó y dice, ay, ya no van a robar más. Descubren otro escándalo, otros robaron en otra parte, hay otros engañados. Hay crímenes que uno ni se imagina. Yo a veces me pongo a mirar en internet noticias y digo, esto a mí no se me había ocurrido, ¿no? Es increíble la variedad. Y si nosotros estamos mucho en esto, hermanos, pueden pasar dos efectos, hermanos. Nos podemos desanimar, podemos perder la fe. Pero más bien, hermanos, haga lo que dice Pablo. Busquemos las cosas de arriba, hermanos. Busquemos donde está Cristo a la diestra de Dios. El mundo es aún hermoso. El mundo es aún muy lindo. Yo, por ejemplo, aprecio mucho el sol. Yo siempre lo estoy mirando y por condiciones de que tengo un perrito en la terraza, siempre salgo a la terraza a darle comer de noche y siempre veo las estrellas, las poquitas que puedo ver en Bogotá. Pero siempre las estoy mirando, siempre estoy disfrutando de la creación de Dios. Y le doy gracias. Y le agradezco, digo, Dios mío, gracias, porque hay un futuro grande para la humanidad. Recuerde una cosa, finalmente, para ir terminando. Recuerde algo, hermano. Usted, vamos a volverlo a decir, hermanos, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, cuando estamos en el bautismo, hermanos, nosotros hemos participado con Él, hemos sido unidos con Él en su muerte. Hemos muerto con Él, técnicamente. Eso es algo legal, hemos muerto al pecado. Nuestros pecados han sido perdonados. Y como el Señor Jesucristo resucitó, también ahora andamos en una nueva vida. Una vida que la recorremos en un mundo difícil, pero en la que el Señor Jesucristo nos está ayudando. El Señor Jesucristo dijo algo. Dijo Él, miren, no teman. Dijo, mire, yo les tengo contados a ustedes cada cabello. ¿No les parece que eso es ser muy detallista? Yo no sé cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes. No sé. El Señor sabe. Y algunos vamos en cuenta descendente, ¿no? Ayer 1100, hoy 1500, ¿no? Eso va de pronto mañana 0, ¿no? Pero Dios sabe cuántos cabellos tienes. Y el Señor dijo algo, miren, dice, ¿han visto un pajarito? ¿Han visto los pajaritos? Ninguno cae sin mi voluntad. Dios sabe cuándo cae un pajarito. Y yo cuando voy por la ciudad, a veces veo pajaritos muertos.
Y yo me acuerdo de esto, digo, ese pajarito, Dios supo cuando cayó. Y cayó porque el Señor fue su voluntad. Dios está teniendo muchísimo cuidado de nosotros, mis hermanos. No sé, el Señor dijo, no temáis, ¿no? No se alarmen, estén pegados de la mano del Señor. Él siempre nos está cuidando, mis hermanos. Él es nuestro hermano. Él es nuestro Salvador. Él dijo, miren, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Él dijo, mi anhelo es que estén conmigo y vean mi gloria. El Señor está con ustedes, mis hermanos. Tengan siempre esa fe, mis hermanos. Recuerda que el Señor Jesucristo está a cargo. La tierra no se ha salido de control. En Colosenses, Pablo dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en la tierra, las que hay en el cielo, las visibles, las invisibles. Todo lo sustenta el Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Él es el primogénito de todos nosotros. Él está cuidando la creación, mis hermanos. Él está a cargo. Tranquilos. Y finalmente quiero que miren esta ilustración, hermanos. Unas manos amorosas cuidando la tierra. Unas manos amorosas sustentándola. Unas manos amorosas que nos cuidan, hermanos. Tengan mucha fe, mis hermanos, y sigamos con alegría, con mucha alegría, el tiempo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Bendito Dios, te quiero dar gracias por toda tu bondad. Estamos en un mundo de dificultades, Padre.